Hola ingenieros, bienvenidos a esta nueva aula del curso de Ingeniería de Procesos, donde les estaré mostrando algunos de los alcances que tiene la simulación en fluidodinámica computacional. Lo que ustedes están viendo aquí es la interfaz del programa CFD Post que viene en el paquete ANSYS y que nos permite visualizar resultados de simulaciones previamente realizadas, bien sea en el solver CFX o en el solver Fluent. Estos resultados que ustedes están viendo corresponden a una simulación hecha en CFX, a un estudio en un intercambiador de calor del tipo carcasa y tubos en régimen estacionario. Aquí vemos el diseño y aquí en la paleta de colores vemos la distribución de temperaturas. En este equipo están interactuando dos corrientes, una corriente fría y una corriente caliente. Están los dos representados por fluidos con propiedades termodinámicas cercanas al agua. Hay un fluido caliente entrando a 62 grados centígrados y hay un fluido frío entrando a 12 grados centígrados. El fluido caliente va por el lado de la carcasa, el fluido frío va por el lado de los tubos. Antes de entrar en detalle dentro del intercambiador de calor, recuerden, en los videos tutoriales anteriores hemos dejado muy claro que necesitamos condiciones de contorno. En los métodos numéricos, una cuestión muy importante, además de definir los modelos que vamos a resolver, es definir las condiciones de contorno. Los modelos que estamos resolviendo o que fueron resueltos en este análisis fueron la ley de conservación de masa, de momento lineal y la ley de conservación de energía. Y como condición de contorno, entonces necesitamos tanto condición de contorno para temperatura como para velocidad. Así entonces tenemos un fluido caliente entrando a 62 grados centígrados y 0.4 metros por segundo y un fluido frío entrando por aquí abajo a 12 grados centígrados, ven que el azul corresponde a 12 grados centígrados y a 0.4 metros por segundo. Condición de contorno de salida, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, fue establecido como 0 pascales de presión relativa. Condición de contorno en las paredes, temperatura, aquí en la pared externa está como una condición de contorno de convección, con temperatura externa de 20 grados centígrados y un coeficiente de transferencia de calor de 10 watts por metro cuadrado por grado Kelvin. En los tubos al interior tenemos una condición de no deslizamiento, son impermeables, las paredes todas al interior de la carcasa tienen condición de no deslizamiento, velocidad cero en la pared, y hay una transferencia de calor entre el fluido que circula por la carcasa y entre los tubos. Los tubos están definidos como una pared, con una pared hecha de cobre, tubos de cobre, con un espesor de 0.5 milímetros. Entonces el solver nos calcula esa transferencia de calor. Analicemos entonces qué pasa adentro. Esta es una de las grandes ventajas de trabajar con CFD. Podemos entrar en detalles internos que tal vez una simulación en una dimensión nos ahorra tiempos, pero hay detalles en los que no se puede llegar con una simulación en una dimensión. Miremos estos baffles deflectores, los que van por el lado de la carcasa, por donde va el fluido caliente. La función de ellos es promover una mejor mezcla al interior de la carcasa, evitando de pronto zonas muertas, zonas de bajos coeficientes de transferencia de calor que van a hacer el equipo poco eficiente. Miremos qué pasa con ese fluido caliente. Miremos lo que está pasando aquí con el fluido caliente. Él entra y hace contacto casi con todas las de tubos y sale al otro lado del intercambiador. Lo que vemos aquí es un paso por la carcasa, solo que estamos promoviendo una mezcla de ese fluido ahí utilizando los baffles. Y miremos qué pasa con el fluido frío. El fluido frío entra en la parte inferior. No, caliente. Aquí. El fluido frío entra por la parte inferior y ingresa por los tres primeros tubos en la parte inferior, da un recorrido 2, 3 y 4 pasos por los tubos. Entonces tenemos un paso por la carcasa y 4 pasos
por los tubos. Miren que no es de pronto un intercambiador estándar que está en los libros, en el que calculamos con los que calculamos el factor de corrección, que carcasa y tubos tipo 1-2 o 2-4. Aquí tenemos un intercambiador de carcasa y tubos tipo 1 y 4 sería este. Entonces CFD nos permite realizar y diseñar cualquier prototipo, cualquier tipo eh, de intercambiador que se nos ocurre y nos permite optimizarlo. Por ejemplo, ustedes podrían pensar aquí en optimizar la distancia entre los baffles. ¿Qué es más eficiente? ¿Tener más o menos baffles deflectores? Y ojo que los baffles nos incrementan el coeficiente de transferencia de calor porque mejoran la mezcla, pero nos ocasionan una pérdida de presión, y esa pérdida de presión es un parámetro de diseño bien importante. Pues para mantener un flujo másico, debemos garantizar que vencemos esa pérdida de presión con una bomba que tenga la potencia necesaria para vencer esa pérdida de presión ahí. Vamos a verlo entonces animado para entender mejor un poco lo que pasa. Miremos que aquí las partículas, esto que vemos aquí son líneas de corriente, y estamos simulando aquí el flujo de las partículas de fluido atravesando el equipo. Entonces vemos que ellas están los 4 pasos antes de salir a una temperatura menor en la parte superior. De estas animaciones se pueden crear también videos para salvarlos en el formato que queramos de video. Eso es lo que pasa con el fluido frío. Podemos hacer el mismo análisis también con el fluido caliente que está pasando por la carcasa. Aquí ya lo paramos y vamos a ver qué pasa con el fluido caliente. Con el fluido caliente vemos entonces que los baffles efectivamente tienen la función de mejorar ese intercambio, ese contacto entre el fluido y el haz de tubos, mejorando entonces la transferencia de calor. Ese es el objetivo de los baffles. Otra herramienta de visualización que podemos utilizar son los campos de vectores. Aquí vemos un campo de vector aplicado sobre el plano central, en el plano YZ, donde podemos verificar las velocidades y los patrones de flujo que se desarrollan dentro del equipo. Vemos aquí que dentro de los tubos, pues como era de esperar, cumpliendo con la ley de continuidad, tenemos una velocidad mayor que por fuera, que en la carcasa, que tenemos más área para movilizar ese flujo. Otra herramienta que ustedes pueden usar muy bien son los planos. En los planos podemos tener contornos de la propiedad de interés. En este caso, en este momento tenemos un plano representándonos la presión relativa. Vemos entonces que tanto por el lado del fluido caliente como del fluido frío estamos teniendo una caída de presión. Esa caída de presión aquí la vemos cualitativa en colores, pero la podemos obtener también cuantitativa. Veamos cómo. Por aquí hemos creado unas expresiones. Tenemos aquí la caída de presión en el lado caliente y la calculamos como el promedio de presión en el contorno de salida de ese fluido caliente menos el promedio de presión en el contorno de entrada del fluido caliente. Y tenemos una caída de presión de 304 pascales. Recordemos que el fluido caliente estaba aquí por el lado de la carcasa. El fluido frío, que va por el lado de los tubos, está haciendo 4 pasos y es de esperar que tenga una caída de presión mayor. Miremos cuánto fue. La caída de presión por el lado frío entonces calculada fue 1253 pascales. Recordemos entonces que ese es un parámetro de diseño muy importante porque debemos garantizar que nuestra bomba está venciendo esa caída de presión para mantener ese flujo másico necesario en el intercambiador de calor. Por ahora les quería dar este breve vistazo de lo que ustedes pueden llegar a lograr con simulaciones en CFD. Este fue un de atrás para adelante. Ustedes en las próximas aulas van a comenzar a configurar el modelo, configurar la geometría y utilizar un análisis paramétrico para llegar a optimizaciones de equipos. Esta fue la aula por hoy. Hasta pronto.